Tengo la línea y me da muchísimo gusto saludarte, querido Gustavo de Hoyos, presidente nacional de Coparmex. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, David. El gusto es mío. Espero que estés muy bien. Tú, todos en tu entorno, el equipo y desde luego toda la audiencia. Yo espero que en tu casa también, aquí en esta casa y en mi entorno, estamos todos bien, por la gracia de Dios. Y espero que en tu casa sea lo mismo, querido amigo. Así es, David. Afortunadamente así es. Oye, a ver, hay como mucho de qué platicar. ¿Cómo se ve la economía en este momento? ¿Cómo fue el foro que hicieron hoy? Vamos por orden, porque hay como mucho de qué hablar. ¿Cómo se ve la economía en este momento? ¿Cómo se ve el anuncio del Consejo de Salud, de Salubridad Pública, de que ya se va a rever? Pero no es suficientemente claro, porque todo tiene que ser un evento que pase por el presidente de la República. Pues mira, David, dentro de los muchos datos, como bien apuntas, tal vez el más relevante, y digo, tratando de elegir uno entre tanto, es justamente la pérdida del empleo. Los datos que hoy se dieron a conocer son absolutamente demoledores. Más de 555,000 empleos formales perdidos con respecto a marzo de 2020. No cabe duda que es con mucho la pérdida más importante para un mes de abril desde que se tiene registro en toda la historia de la datología en México. Esto implica que tan solo en unas semanas pasamos de tener en nuestro país 20.5 de millones de empleos formales en marzo a tan solo 19.9 millones en mes de abril. Esta caída representa 2.2%, es decir, estamos con mucho ante el mayor deterioro en el empleo de que tengamos memoria, y esto, David, es sumamente preocupante. Y yo te interrumpo, yo lo multiplico por 2. Hago la siguiente extrapolación. Tenemos que contar a los trabajadores, con base en el dato del INEGI, que el 54% de la población está en la economía informal. Y cuentan ahí profesionistas independientes, los que no pagan, los que no tienen trabajo. Hay que multiplicar ese número por 2 necesariamente. Sí, absolutamente. Llevado ya al número de familias que pierden su ingreso, como bien apuntas, esto se duplica, con el agravante que en la economía informal, aparte quienes están en este sector de la economía no tienen garantizada su salud, no tienen seguramente ninguna compensación cuando perdieron su empleo, como sí ocurre en las empresas formales, y entonces el drama, la tragedia es todavía mucho mayor. Simplemente, y regresando al dato de la economía formal, implicaría que lo que se perdió en tan solo un mes, entre marzo y abril de 2020, David, es el equivalente a todo el empleo formal, el doble de todo lo que se creó en 2019. Dicho de otra manera, si tratáramos de recuperar lo perdido, considerando el ritmo que hemos tenido como país en el pasado reciente, antes del COVID, si acaso nos alcanzaría todo el sexenio para poder regresar a como estábamos. Es decir, urge, David. Y suponiendo que estuviéramos tocando el fondo. Exactamente, sin ser pesimistas, sino simplemente partiendo de los datos que ya conocemos. Por eso me parece, David, que hoy para el gobierno federal, más allá de ideologías, más allá de lo que se haya dicho antes, debería ser la absoluta prioridad, primero, parar, meterle un freno de mano a la pérdida del empleo, y segundo, generar apoyos inusitadamente relevantes, literalmente inyectar adrenalina a la economía mexicana para que pueda recuperar su capacidad para generar empleos. Si te interrumpo otra vez, porque yo creo que estamos pasando la línea de no retorno. Creo que hoy ya se está volviendo más grave el problema del empleo que el problema del coronavirus. Creo que le está causando más daño a la salud y a la vida de los mexicanos el tema del empleo, el tema de mantener cerrada la economía, que la propia pandemia. Pues como se empezó a decir por ahí en las redes sociales, el desempleo es peor que el virus. Y Claro. Me parece que apenas estamos empezando en la parte del desempleo a sentir la afectación de este flagelo del virus. Infortunadamente ya lo conocemos, hemos visto todos cómo amigos cercanos, algunos desafortunadamente personas en su entorno familiar han enfermado, pero lo que sigue, lo que va a ocurrir si no se toman medidas en el cortísimo plazo, es que todos tendremos un hermano, un padre, un hijo
un amigo inmediato que esté perdiendo el desempleo y esto, perdón, que esté perdiendo el empleo y esto, David, es más difícil de curar porque cuando una economía pasa como un trance como la que está pasando la mexicana, no será sencillo que esos trabajos que desaparezcan se puedan volver a encontrar de un día para otro. Encontraremos desafortunadamente muchas personas buscando incluso trabajos de menor calificación del que tienen y sin embargo la oferta estará cercana a cero. Que ese es el verdadero problema. Desde tu punto de vista, ¿cómo se debe abrir la economía? Mira, para empezar, deberían de tomarse algunas de las varias medidas que propuso el Consejo Coordinador Empresarial como consecuencia de la conferencia para la reactivación económica que celebró hace unos días. Invito a la audiencia a que revise este documento que está disponible en el sitio de CCE y de todas las organizaciones que lo conformamos. Pero si tuviera yo que hoy señalar una propuesta dentro de esas 68 valiosas, sobre todo de cara al tema que estamos comentando, es la propuesta que ha impulsado la Coparmex sobre el salario solidario. Es decir, si el gobierno quiere detener, meterle freno de mano a la pérdida de empleo, la mejor manera, la más eficaz, es dedicar recursos fiscales para pagar, para solventar parte del costo de la nómina en las microempresas. Solamente de esta manera se va a lograr que aquel microempresario, el que tiene de 1 a 10 trabajadores, que está hoy literalmente esta noche decidiendo si recorta a la mitad o el 70% de su planta de trabajo porque literalmente ya no tiene dinero en la caja, solamente mediante un apoyo de este tipo puede cambiarse la decisión. Y me parece, David, infortunadamente, que aunque estos datos que hemos comentado son gravísimos, son alarmantes, no tienen precedente, desafortunadamente podrían ser peores el siguiente mes. Ahora bien, parecería que el gobierno sigue en la misma línea de no cambiar. ¿Es sostenible eso, Gustavo? Yo pienso que esa incapacidad para leer la realidad, para ser sensibles a la problemática que se está gestando, a la tormenta perfecta que se nos viene, no sé si sea sostenible o no, David. Lo que sé es que va a representar una gran tragedia para miles de familias, para millones de personas y para, desde luego, también miles de empresas. Eso es verdaderamente grave. Cómo, digamos, las posiciones erráticas, la cerrazón, la falta de capacidad para escuchar propuestas ya no del sector privado, de expertos económicos internacionales, De quien no de sea ellos. académicos. Exactamente, eso realmente no encuentro el calificativo para describirlo, pero ciertamente es un pecado, para decirlo claramente, en contra de la buena gobernanza. Ojalá, yo no pierdo la esperanza que a la luz de estos datos que hoy se dieron a conocer, el gobierno federal, que mañana parecería va a anunciar algún plan para la reactivación, ojalá que entre lo que se va a anunciar incluya estas medidas que tienen que ser de choque, para decirlo de manera clara, para poder parar esta pérdida de desempleo. ¿Tú crees que se haga eso? Lo veo complejo si juzgamos por el espejo retrovisor, querido David. Si vemos cuál ha sido, digamos, el proceso de toma de decisiones, la falta de capacidad para reaccionar con base en la evidencia, cómo se han tomado decisiones sin escuchar los consejos de los expertos, insisto, los de fuera y los de dentro del país. En general, me atrevería a decir de prácticamente todo el país, pues realmente el diagnóstico tendría que ser positivo, pero negativo. Sin embargo, no pierdo la esperanza de que mañana, ojalá que así sea, nos llevemos una buena sorpresa. Yo tengo mucho menos fe que tú. Mi querido La amigo, te esperanza, agradezco. querido David. ¿Mandé? La esperanza es el último que muere y entre tanto hay que hacer nuestro trabajo para que el Es que país yo creo más en logre eso, contener ¿eh? este Yo creo daño. mucho más en eso. Yo creo que, y el otro día lo decía en una editorial aquí en el programa, pues el marido golpeador o la mujer tóxica no van a cambiar. Está en nosotros cambiar. El fallo de ayer de la Corte pues nos garantiza que podemos tener esperanza de que si este gobierno no funciona, en las siguientes elecciones llevemos un gobierno que a ver si nos funciona, ¿no? Afortunadamente, David, y con esto termino mi intervención para no abusar de tu tiempo, esa es Nunca. la gran riqueza de la democracia. La democracia nos permite a los ciudadanos que de tiempo en tiempos evaluemos qué tan correcta, qué tan pertinente,
qué tan fructífera ha sido la acción de un gobierno, de una propuesta política, y que podamos rectificar si pensamos que las decisiones que se han tomado no son las adecuadas. Falta trecho en el camino. Yo creo que este gobierno tiene oportunidad para enmendar los errores. Ojalá que sí sea por el bien del país. Y si no, como bien apuntes, pues ahí están las elecciones. Te mando un abrazo con muchísimo cariño, querido amigo. Igualmente, David, un abrazo afectuoso. Y sí, quiero dejarlo claro, ¿eh? Tenemos democracia. Si esto no nos gusta, busquemos otro. Punto.